Tengo buena relación con Carolina. Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión en la cual tenemos un orador de lujo, pero también quiero decirles así como confidencialmente que esta reunión también es un poco una incorporación oficial de Otero al CARI. Así que en cierta forma también es una presentación de Otero, pero también un reconocimiento de su regreso a la Argentina, su incorporación al CARI formal, porque es miembro del CARI hace muchísimo tiempo, o sea, su reingreso formal con la expectativa de que trabaje mucho ahora en el CARI. Bueno, casi todos ustedes han seguido de cerca la trayectoria de Manuel. Y particularmente su trabajo como director general del ICA. Todos ustedes saben que ha sido una gestión sumamente exitosa, que tuvo una gran relevancia en posicionar al ICA en el ámbito internacional. El ICA ya estaba conocido en el ámbito internacional, pero él tuvo un gran éxito de colocarlo al ICA como el representante y digamos así, el mecanismo a través del cual los países definían y llevaban posiciones conjuntas con respecto a los temas agroalimentarios al resto del mundo. Voy a usar dos ejemplos que son conocidos: la presencia de los países de América Latina en la reunión de los sistemas alimentarios, donde gracias al ICA cambiaron el texto que se estaba en proceso de aprobación, introduciendo elementos que eran importantes para América Latina, y también la gran presencia del ICA y a través del ICA de los países de América Latina en la COP, en las sucesivas COP que hubieron durante su gestión. Esto simplemente como ejemplo. Y al mismo tiempo, un gran éxito, me parece a mí, en alertar a los países y a los ministros de Agricultura de los problemas que estaban ocurriendo a nivel internacional y la necesidad de ir definiendo posiciones y tomar posiciones, si se quieren, regionales. Yo creo que esa tarea fue sumamente importante, no solo para el ICA, sino para los países miembros principalmente. Tarea que va a ser difícil para el actual director general, dado el ambiente internacional que estamos enfrentando. También Manuel hizo un esfuerzo importante para que el ICA desarrollara narrativas sobre distintas cosas, sobre el cambio climático y también ahora la narrativa un poco de la perspectiva del futuro. ¿Qué tenemos que esperar con cómo se va a desarrollar la agricultura? Una nueva narrativa que permita definir políticas en los países que acompañen los nuevos elementos de la narrativa. Voy a permitir acá una disquisición. Ayer, en la CEPAL, se presentó un nuevo documento que se llama el Consenso de Londres. El Consenso de Londres es un documento de 600 páginas, según dijeron, preparado por un grupo amplísimo de gente de América Latina muy conocida, liderada y organizada en el London School of Economics, y liderada por un inglés que no me acuerdo el nombre, y por Andrés Velasco, que fue ministro de Economía de Chile. Y Velasco dijo una cosa muy interesante que tiene que ver con esta reunión. Dijo: miren, esto es una nueva narrativa y es una narrativa que se contrapone con el consenso de Washington. Reconoce
ciertas cosas buenas del consenso de Washington, pero decimos, bueno, el mundo es distinto y ahora hay que pensar un nuevo consenso que defina las grandes líneas de política económica y política internacional que tendríamos que ir construyendo. Y obviamente hacen un montón de propuestas. Pero en un momento dijo, el objetivo es crear una narrativa, porque las narrativas son una condición indispensable para que haya buenas políticas públicas. No sé si es que ellos te copiaron a vos porque fue una coincidencia intelectual, pero en todo caso hago el comentario de la referencia del Consenso de Londres para resaltar la importancia de haber también desarrollado una narrativa específica para el sector agropecuario de la región. La reunión va a ser, Manuel va a hacer una presentación, como siempre dijimos, 20 minutos o media hora, después será el tiempo que él decida, pero después lo tenemos a Marcelo Torres, que todos ustedes lo conocen, presidente de APRESID, que va a hacer un comentario introductorio, espero que crítico, de lo que diga Manuel, y después vamos a ver la discusión general. Acá, digo, la tradición es que uno presenta el orador y describe el currículum. Todos ustedes lo conocen, pero en todo caso, para seguir con la tradición, Manuel es veterinario, con 2 títulos de posgrado más vinculados al desarrollo. Trabajó muchos años en el ICA en distintas posiciones, pero anteriormente también tuvo, entre medio, funciones en la Argentina. Fue representante agrícola argentino en Washington y fue vicepresidente del INTA. Su último cargo, obviamente, es fue director general del ICA, acaba de terminar. Entonces comenzamos con Manuel. ¿Está bien? Hola, hola. Sí, bueno, Sí. Buen día a todos. Muchas gracias, Martín, por la invitación, por las palabras. Ya capté el mensaje que debo trabajar, no solo para ICARI, sino para seguir fortaleciendo estas redes que son fundamentales para la transformación y el desarrollo del país. Y bueno, recién acabo de ver al presidente del CARI, a Francisco, también le agradezco. Y lo primero que tengo ganas de decir es que acá está mi esposa, hace 75 días que volvimos a la Argentina y estamos muy contentos de haber vuelto a la Argentina. Algunos de ustedes deben estar pensando, bueno, mejor que Manuel vaya a un psicólogo porque no es todo color de rosa. Nos parece hermoso haber vuelto a nuestro país, así que no me quiten ese sueño, no me digan nada, pues. Y como dijo Martín, vengo de estar 8 años como director general de ICA y es una posición que traté de disfrutar y brindar el mejor servicio posible a los países en donde este tema de la nueva narrativa ocupó un lugar importante en la agenda. Una de las cosas que me impactó cuando estaba al frente del ICA es que los países que conforman nuestra región, en este caso hablo de las Américas, en otros momentos voy a hablar de Latinoamérica y por supuesto Argentina, a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el sector agropecuario. Daría la impresión que lo negamos. Yo suelo repetir que nuestro sector agropecuario tiene baja autoestima, no sé si existe la autoestima para las instituciones, pero falta defenderlo con más fuerza. Porque si nosotros no creemos en el sector agropecuario, los de afuera no nos van a ver. Entonces, uno tiene que tener presente de que de cada 4 toneladas provenientes de las cadenas que conforman el sistema agroalimentario en la región vienen justamente de las Américas y 1 de cada 3 toneladas exportadas. En foros internacionales hay gente que dice, uy, qué interesante, yo en realidad no lo sabía. Nosotros tenemos que defenderlo. Podemos utilizar esto como una bandera importante para nuestro posicionamiento.
Y por supuesto tenemos los recursos naturales bajo una visión agregada, suelos, agua, biodiversidad, y me parece que esto debería ser una bandera muy importante y mi experiencia en los 8 años de ICA es que algunos países todavía no ven con demasiada claridad este. Lo que sí es que la Argentina es uno de los 10 exportadores agroalimentarios más importantes del mundo. Somos reconocidos, no solo por el fútbol, ojalá que nos vaya bien en la Copa del Mundo, pensamiento propio, nos conocen por el tango, por supuesto, pero nos conocen también por nuestra agricultura, nos conocen por nuestra agricultura. Y entonces, y hablando también como argentinos, deberíamos aprovechar más esta condición. Martín habló del concepto de narrativa y dado que es un tema fundamental de mi presentación, quería repasar con ustedes un poco el significado, qué es una narrativa. Y ahí dice conjunto coherente de relatos, valores y mensajes que le dan sentido a la realidad, la interpretan a la realidad y dicen cómo se entiende esa realidad. O sea, la narrativa no es gratis. Y uno puede vender las cosas positivas o no tan positivamente. La narrativa selecciona hechos, los interpreta y los comunica de manera distinta, generando percepciones y decisiones diferentes. No es solo contar una historia, es la forma en que construimos el significado de esa historia. Y por eso insistimos que las narrativas no son neutrales, generan ganadores, generan perdedores, e influyen e impactan en la sociedad, condicionan las políticas públicas y afectan inversiones. Hace 15 días vino un médico joven a casa, que es el que nos está orientando para los diferentes chequeos, y por alguna razón salió el tema agropecuario. Las cosas que empezó a decir de los grupos concentrados, que en los años 70 podría tener algún sentido, pero con lo que quiero decir, me impactó, no continué el diálogo ni me enojé, están todos sus derechos de pensar de esa manera, pero lo que sí, insisto, que hay una parte de la sociedad que tiene muy internalizado este concepto distorsionado, reduccionista, con poco futuro para el sector agropecuario. Y creo que tenemos que preguntarnos algunas cosas. Estamos hoy tratando de sacudirnos todo este tema de la vieja narrativa que impacta al agro, y acá yo pongo rápidamente dos razones. Con una razón, por el lado de la razón histórica, dado que Martín mencionó a la CEPAL en los 50, saliendo de la Gran Depresión y de la mano de economistas de enorme prestigio y reconocimiento, con Raúl Prebisch, enfatizaron todo el tema del modelo de sustitución de importaciones. Está bien, en la necesidad en esa época de avanzar en un proceso de industrialización. Estoy en un Zoom, mono. Estoy en un Zoom. Pero lo más importante es que ese modelo sustitutivo de importaciones le daba a la agricultura un rol secundario para ser educado, secundario. Y solamente se le pedía al agro generar alimentos baratos para no afectar la capacidad de compra de esos obreros y de ese sector asalariado industrial. Y entonces el agro quedó con ese cliché Con el audio, con un nada. sector que tenía y que tiene débiles encadenamientos con el resto de la economía. Por Dios, si el 60% de las exportaciones vienen del agro, si el 24% de los empleos vienen del agro, no podemos decir, no podemos decir. Ese modelo de sustitución de importaciones generó una rápida urbanización porque los mejores salarios estaban en las ciudades y evidentemente hoy tenemos, no sé las estadísticas con exactitud, pero debe ser un 20, un 25% viviendo
en las zonas rurales. Esto no es solamente un tema de la Argentina, es un tema de la región, pero esa rápida urbanización creo yo que no nos ha hecho bien, que no ha sido fisiológica. Y siempre repito lo que un profesor muy conocido, Ratan Lal, insiste. En una gran ciudad, que es aquella que tiene 10 millones de habitantes o más, se necesitan por lo menos 7.000 toneladas de alimentos por día para abastecer. Entonces, este tema de las grandes ciudades es un tema, bueno, consecuencia de ese modelo sustitutivo de importaciones, que ha vaciado los campos y en el marco de esta visión pesimista, derrotista de la agricultura. Pero entonces ahí pongo algunos de los clichés de la vieja narrativa. La primera que acabo de explicar, la agricultura tiene débiles encadenamientos con el resto de la economía. Segunda percepción equivocada. Bueno, el sector está en manos de unos pocos terratenientes y le agregan oligarcas, conservadores y un montón de adjetivos calificativos. Tercero, que la riqueza que genera el agro no se distribuye y eso genera pobreza y exclusión. Cada vez que uno ve en las zonas del interior cultivos con buena rentabilidad, ve como las pequeñas y medianas ciudades se levantan, lo que genera un efecto multiplicador realmente importante. Bueno, y el último de las percepciones equivocadas es que el agro ambientalmente es todo lo malo, destruye el suelo, cosa que no le debe hacer mucha gracia a Marcelo, responsable de la crisis climática, en fin, un agro marginado de la agenda del futuro. Quiero señalar en relación a este tema, esta es una filmina que se la pedí a Walter Betgen, uruguayo, que fue vicepresidente de Línea, que es uno de los destacados investigadores que en el tema trabaja en la Universidad de Columbia, y en donde queda más que evidente que el 74% de las emisiones de los gases de efecto invernadero vienen de la energía y un poco más del 20% vienen del complejo agroindustrial. Entonces, es evidente, a la hora de enfrentar este tema, busquemos las responsabilidades y busquemos cómo generar cambios sustantivos. Con esto lo que yo quiero abrir el paraguas y dejar claro es que no podemos hacer una defensa del agro diciendo que está todo bien. No, no está todo. Hay que ser autocrítico, hay que ser mesurado. Saben que hay sistemas agrícolas que funcionan bien, otros que no funcionan tan bien, pero en todo caso, tratar de revertir estos conceptos equivocados que ponen a la agricultura como responsable de un montón de problemas y decir que estamos frente a un sector que tiene que cumplir un rol fundamental en las estrategias de desarrollo y que además puede y debe ser una solución a muchas de las crisis que hoy estamos enfrentando. Quisiera dar vuelta a la página. A ver, ahora sí. Bueno, el punto son los combustibles fósiles, entendiendo que la agricultura tiene y está haciendo muchas cosas importantes para generar círculos virtuosos con el medio ambiente. Obviamente, estamos en un mundo muy complicado, donde los niveles de incertidumbre y de confusión reinan. Lo que sí está claro es que, de acuerdo al segundo cuadrito, se requieren más alimentos, por supuesto, de calidad, con inocuidad, respetando el medio ambiente, con mucha trazabilidad, esto no es negociable en absoluto, y certificando todos esos procesos. Asistimos a cambios geopolíticos y comerciales donde a través de las redes estamos siguiendo, yo diría minuto a minuto, lo que está pasando en el Golfo Pérsico, porque es un buen ejemplo de cómo nos impacta en la manera de producir, en la necesidad que tenemos de mantener los actuales rendimientos y los problemas que hay con los fertilizantes y otros insumos agroquímicos. El anuncio de Lufthansa
que va a cancelar 20.000 vuelos es algo que es realmente muy preocupante y países con una alta dependencia de los fertilizantes, como es sobre todo el caso de Brasil, ponen luces más que amarillas sobre lo que está pasando en este mundo. Bueno, el tema de plagas y enfermedades, están retornando enfermedades que creíamos que estaban totalmente erradicadas y por supuesto la crisis climática continúa y es un tema donde la agricultura es el único sector que además de tener algún grado de responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero, tiene el único sector que puede secuestrar carbono, sobre todo con buenas prácticas. Y eso también debería ser un elemento de posicionamiento y pido ayuda para cambiar. Pero lo más importante de los cambios en la nueva frontera de la ciencia, la tecnología, la innovación, donde palabras o conceptos como la edición génica, como la agricultura de precisión, la inteligencia artificial, ya son casi temas del cotidiano y están impactando de manera brutal en la manera de hacer la agricultura. Y Argentina tiene que tener muy claro este tema porque necesitamos sistemas nacionales de innovación, de ciencia e innovación fuertes, hacer llegar a los productores los resultados de estas tecnologías. Lo que no podemos hacer es darle la espalda a esta revolución del agro 4.0. A ver si puedo pasar. Sí. Pero en síntesis, las narrativas actuales ya no responden a las necesidades del siglo XXI. Quizás fueron útiles a mediados del siglo pasado, pero ahora, con estos cambios que acabo apenas de enumerar, es fundamental una nueva narrativa. Las antiguas visiones no bastan ante los nuevos escenarios, el cambio climático, la disrupción tecnológica, la economía, la urbanización acelerada y la necesidad de tener sistemas agroalimentarios resilientes. Entonces, es imperativo tener una narrativa moderna que muestre esa visión ayornada del agro, no solo como proveedor de alimentos, sino por sus contribuciones a la sostenibilidad, al bienestar social, como dice nuestro amigo y exministro de Agricultura, Roberto Rodríguez, un agro como instrumento para la paz. Y esto no es declamativo, esto es así. Cuando en los territorios rurales hay rentabilidad, cuando hay servicios para que las familias en educación, en salud, puedan quedarse, esto es una gran noticia para las estrategias de desarrollo que debemos obviamente profundizar. Entonces la pregunta es, bueno, si tenemos que sacudirnos del lastre de la vieja narrativa, ¿cuáles serían los elementos para una nueva narrativa que acelere el proceso de transformación de la agricultura argentina, por supuesto de la agricultura regional? Lo primero, que es algo que señalé al principio, es estar convencidos que la agricultura de las Américas es pilar de la seguridad alimentaria y de la sostenibilidad ambiental mundial. Somos eso. Lo cual no significa darle la espalda a todo el tema, digamos, puertas adentro, fronteras adentro. Pero a nivel internacional tenemos que ser reconocidos y tenemos que tener capacidad de negociar sobre la base de que sin las Américas se desmoronaría todo el concepto de la seguridad alimentaria. Y estaríamos poniendo aún más presión a todo el tema de los recursos naturales. En las últimas décadas, y producto de trabajos de Eugenio Díaz Bonilla, con el IFPRI, de Eduardo Trigo, yo quiero decir que la agricultura ha generado más alimentos, se ha reducido en alguna medida el tema del hambre porque hemos aumentado la oferta calórica, se han hecho aportes a la estabilidad económica. Ahora, la agricultura no puede resolver todos los problemas de un país, pero sí puede y debe ser un actor sustantivo. El tercer argumento para esa nueva narrativa es que la producción agropecuaria debe entenderse como un ecosistema complejo, donde además de los temas de alimentación, de salud por la cuestión nutricional, del medio ambiente,
de la cohesión social, de la economía y también de la paz. Y acá un elemento es la diversidad productiva y territorial. Fernando Vilela, Roberto Bizán, Eduardo Trigo han hablado mucho de esto, de la bioeconomía, de que la biomasa viaja mal, de la posibilidad de generar estrategias de desarrollo local, y me parece que ya hay ejemplos claros de esto, que es muy bueno para nuestro país. Bueno, la agricultura y la energía, hoy más que nunca tenemos que pensar en fuentes renovables, en fuentes alternativas de energía, y el país debe apretar el acelerador para estar bien posicionado en esto. Por supuesto, la bioeconomía, tema que estaba 10, 15 años atrás, me parece que es fundamental. El tema de los consumidores y dietas saludables, entendiendo que agricultura no es lo mismo que alimentación, pero es un insumo fundamental. Y por último, la cooperación y el comercio como motores para el desarrollo. Son algunos de los elementos, podrían ser más, pero en todo caso, estos serían argumentos centrales para darle vida a la nueva narrativa. Si todos estuviéramos de acuerdo, y creo que sí, en los temas sustantivos de la nueva narrativa, el tema es, bueno, muy lindo, pero ¿cómo pasamos del potencial a la acción? Porque eso también es lo que está faltando. Obviamente tenemos que aumentar la inversión en I+D. Sabemos que a nivel ahora de Latinoamérica, excluyo Estados Unidos y Canadá, estamos invirtiendo quizás, con suerte, el 1% de los dólares que se generan en la agricultura, y esto está muy por debajo de Israel, que debe estar en el 3, en el 4%, y quizás me quedo corto, pero para una agricultura intensiva en conocimientos, esto no puede ser un motivo de discusión. Tenemos que definir y poner en marcha un sistema nacional de innovación que sea realmente importante. Tenemos que fortalecer la inversión y el financiamiento. Solamente, bueno, menos de un 10% de todo el financiamiento en general de nuestros países en Latinoamérica vuelven a la agricultura, y eso es muy poco para un sector realmente estratégico. Tenemos, por supuesto, que repensar los temas de extensión, y este es un tema que yo creo que está pendiente en la agenda de Latinoamérica. En fin, es fundamental pasar lo antes posible del discurso a la acción, y esto requiere recursos, gente convencida, y aprovechar la oportunidad que, la verdad, puede ser motivo de discusión cuánto puede durar este escenario realmente favorable. Entonces, ¿cómo hacemos para acelerar la transición hacia una nueva visión del área? Primero, comunicando mejor los cambios que ya están ocurriendo. No son temas que van a venir en el futuro. Los temas que están ocurriendo ahora, y requiere un proceso de sistematización y de trabajar muchísimo en el área de comunicación. El otro tema es convertir al productor en protagonista. En los anteriores modelos, el productor era, o quizás sigue siendo, un actor residual, casi como que la variable de ajuste en estos modelos de producción, de transformación, de distribución de los alimentos, y tiene que ser realmente protagonista de los procesos de cambio. Tenemos que fortalecer los espacios colectivos para el pensamiento de la acción, y esta comisión o comité de agricultura del CARI, el Dice que no GPS, sé. son ámbitos fundamentales para interpretar todo en la misma partitura. Si cada uno dice lo que piensa, quizás nos van a prestar menos atención de la que debería. Tenemos que aprender y capitalizar los buenos ejemplos. En mi derrotero como funcionario internacional, con mi mujer, estuvimos 2 veces en Brasil. Estuvimos a finales de los 80 y después del 2011 al 2015. Y uno ya veía desde esa época cómo Brasil se había trazado un rumbo, cómo había construido redes políticas, redes de innovación, y persistía en el esfuerzo independientemente del signo ideológico
de los gobiernos. Un gobierno de derecha, los temas de agricultura familiar pasaban al Ministerio de Agricultura. En las épocas, digamos, de los gobiernos de Lula se crean ministerios de agricultura familiar, pero la esencia no se cambia, no se cambia. Y me parece que Argentina, y de hecho sé que se están haciendo muchos esfuerzos entre ambos países, a pesar de todo, entonces me parece que tendríamos que analizar, decantar bien el caso brasileño y ver cómo utilizamos algunos de esos casos como buenos ejemplos. Y por supuesto asumiendo una posición más agresiva en los foros internacionales. En todos los ámbitos que sea necesario defender que la agricultura tiene que ser parte de la solución, por supuesto una buena agricultura que esté en armonía con el medio ambiente, que promueva la inclusión social. Eso tampoco debería, a esta altura de los acontecimientos, discutirse. Bueno, a ver, hago la pregunta si Argentina puede ser un caso piloto para liderar esta nueva narrativa para el agro. Me imagino una Argentina del Mercosur y con una alianza fuertísima con Brasil. Pero acá señalo que la agricultura argentina es un ejemplo de un agro eficiente, intensivo en conocimientos. Contamos con redes de innovación, y en este caso APRESIL, ACREA y otras redes nos permiten ser cautamente optimistas. Yo creo que Argentina tiene la mayor cantidad de emprendedores vinculados a los temas de la transformación del agro. Puede ser que esté equivocado, pero no sé, yo los bauticé, yo no fui. Los unicornios para el agro son, los llamo ahí agricornios, pero veo una juventud que está expectante y deseosa de ver cómo se suma a este proceso de transformación de la agricultura. Y Argentina sigue siendo un país que desde el punto de vista agropecuario tiene legitimidad regional y proyección global. Nuestra agricultura en algunos casos despierta miedos, en algunos mercados. Qué bueno que nos tengan un poco de miedo, pero en todo caso tenemos que construir puentes, sabiendo lo difícil que están los temas de comercio. Aprovecho recién le estaba comentando a Marcelo que leí el trabajo que escribiste con Nelson Illesca, que me pareció buenísimo, buenísimo, para entender lo complicado que está el comercio internacional. En todo caso, si miramos al futuro, no podemos seguir aplicando la normativa, la narrativa derrotista, reduccionista y en algunos casos distorsionada que caracterizó al agro del siglo XX, y tenemos que entender que hay una realidad cambiante y desafiante, y ahí tenemos que ir con una nueva narrativa. En todo caso, necesitamos la nueva narrativa, necesitamos también discutir la nueva generación de políticas públicas para acelerar y potenciar todos esos procesos de transformación, y desde el ICA y conjuntamente con la FAO, con el IFPI, con el BID, con el Banco Mundial, con el FIDA y seguramente otro más, hemos trabajado bastante el tema de la nueva generación de políticas públicas, y hace falta también nuevos liderazgos. Cuando uno repasa los cambios en el Brasil desde los 70 hasta ahora, uno ve a un Alison Paulinelli, a un Roberto Rodríguez, a un Paulo Román y otros, muchos otros, que eran los abanderados de la causa, el movimiento cooperativista, en fin, son cosas realmente que hay que analizar. Pero necesitamos también líderes que crean en la transformación de la agricultura. Yo soy un ferviente defensor del sector privado, obviamente en el marco de las alianzas público-privadas. Creo que las alianzas hoy por hoy son más privado-públicos que público-privadas. Cada vez que con el ICA íbamos a la COP y veíamos esas negociaciones palabra por palabra, donde poco o nada pasaba, y uno ve los cambios que sigue liderando el sector privado, no sé, yo sigo convencido que el sector privado es fundamental. Según estadísticas del Banco Mundial, el 70% de la inversión global en innovación agrícola proviene del sector privado. En el caso de Argentina no creo que sea tanto, pero en todo caso es en el sector privado donde se escalan las soluciones.
donde se crean las empresas de base tecnológica. Entonces deberíamos tener mucho mejor feeling y construir puentes con el sector privado. Hay un profesor que ha venido ya a la Argentina varias veces, que es el profesor Jack Bobo, que estuvo en el Departamento de Estado, en la Universidad de Nottingham, ahora está en UCLA, que siempre insiste que los próximos 25 años las transformaciones que van a ocurrir van a ser mucho más importantes que los 10.000 años previos. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿queremos ser protagonistas desde el agro de los cambios que van a ocurrir o queremos mirar por televisión, ver lo que nos dicen? No, yo creo que tenemos que renovar nuestro protagonismo porque tenemos con qué, no solo en Argentina, sino también en el Mercosur y en la región. En todo caso, esto es lo que quería contarles y me gustaría en el diálogo que ustedes me enriquezcan y yo pueda aprender mucho más. Pero en todo caso, esto, Martín, es lo que quería contar. Gracias. Bueno, ahora te queda la difícil tarea. Bueno, primero un honor que me hayan dado esta tarea, capaz que me excede, pero bueno, un honor y también, sinceramente, lo considero a Manuel un amigo, ¿no? Que eso es muy importante, porque creo que lo primero que uno tiene que construir es confianza y de esa confianza y de esa relación personal uno puede tener buenas conversaciones profundas y de ahí puede llegar a tener buenos resultados. Y Manuel ha sido en eso para Presid, para mí, en lo personal también, pero para Presid, un amigo realmente y nos ha puesto a jugar en primera muchas veces, tanto invitándonos a la sede, a la última Junta de Ministros, y también a las COPs, donde nos ha albergado y arropado. Así que gracias, Manuel, personalmente. La gestión de Manuel, bueno, no voy a ser bastante corto, no quiero hacer una cosa excesiva de introducción para que sigamos después intercambiando, pero yo esto lo he dicho varias veces, se lo he dicho a Manuel, la gestión de Manuel tiene una fuerte impronta de ciencia y tecnología, ¿no? Que es muy importante porque la ideologización a veces de estos temas nos traba, no nos traba en la fluidez y en la búsqueda de cambiar como exige el mundo, ¿no? O sea, estamos en un mundo y una tecnología que cambia exponencialmente, no podemos quedar agarrados a viejas o a posiciones ideológicas sin entender cómo funciona esto. Y Manuel ha atravesado desde también con su mujer, desde el diseño de la sede ya hay una idea de apertura, de tecnología, de conexión. También nos han invitado a ser parte del Centro Interpretativo del Mañana de la Agricultura, el CIMAC, donde pasan desde funcionarios de todo el mundo a chicos de escuelas, mostrando un agro tecnológico, ¿no? Eh, Así que Manuel, la verdad que mis felicitaciones por la gestión en los dos, lo que han hecho es increíble y bueno, ojalá Erika siga en esa senda, ¿no? Cuando vos marcabas la dicotomía entre la importancia que tiene la agricultura en la producción global, la agricultura de las Américas, ¿no? En la producción global, en la exportación, dijiste de la biodiversidad y también del agua dulce que tenemos, yo creo que eso se da porque eso no importa no llega pasa lo que pasa con tu médico, no llega al conocimiento de la ciudadanía, ¿no? Por todo esto que vos comentaste. Es más, creo que esa baja autoestima, esa baja agresividad, bien entendida, tiene que ver con el poco valor que tiene hoy la actividad agropecuaria para el mundo, ¿no? Ser una actividad primaria, que no agrega valor. Muchas veces vemos en las narrativas, en las imágenes inclusive de la FAO, del cabeza también y de todos, una confusión si está bueno mostrar imágenes de agricultura de subsistencia con gente con la piel curtida por el sol, de avanzada edad, trabajando en el campo. Está bueno porque de alguna manera muestra que la agricultura no es solamente empresarios superpotentes, pero también
hasta qué punto eso tiene un doble juego con los jóvenes, ¿no? Que quieren ir a una agricultura tecnológica moderna, confortable, donde no hace falta estar, digamos, dejando el cuero en la actividad, sino que es una actividad dinámica, tecnológica y que no llega solamente a la producción de alimentos, sino que también puede ser una fuente de alimentos, fibras, energía de baja, lo veo Fernando acá, de baja huella ambiental, ¿no? La bioeconomía, cómo conectamos esto. Eh, Cuando nombrás que tenemos la agricultura, y está bien lo que mostraste, un 20% de responsabilidad en los gases de efecto invernadero y el 74% viene de energía, también está bueno ver qué puede hacer la agricultura para bajar ese 74%, ¿no? O sea, qué rol puede tener la agricultura más allá de la responsabilidad directa que tiene en lo que emite, ¿no? Decir, bueno, mostrar una agricultura, hablando de agresividad, una agricultura que dice, bueno, mira, nosotros tenemos algo para decir en ese 74% también. Eh, Ahí también, interesante, vos hiciste una mención a la fragmentación en la geopolítica. No voy a decir mucho, está a la vista lo que está pasando en el mundo hoy, pero hay un mundo distinto que es el mundo de la academia, la tecnología y el productor, donde no está esa fragmentación. O sea, sí hay fragmentación, obviamente yo he interactuado con productores europeos que tienen mucho miedo, como decís vos, a la apertura de su economía, a la competencia de nuestra economía, y de alguna manera son funcionales o eran funcionales al relato de demonizar nuestra agricultura. Pero como ahora están siendo ellos mismos víctimas de esa demonización de la agricultura en sus propios campos, en Europa, donde por más que tengan subsidios, la agricultura no es una agricultura dinámica, pujante, atractiva para los jóvenes y que encima ganan plata. La verdad es que casi que lo único que ganan es lo del subsidio y para eso tienen que cumplir con un reglamento de Bruselas que a veces es agobiante. Entonces, hay como una hermandad en que los mismos problemas que tenemos de exigencias crecientes de la demanda, del sector público, una visión demonizada de la agricultura, no atractiva para los jóvenes, falta de rentabilidad, hay como una cosa que nos une a los agricultores. La ciencia, el científico normalmente es alguien colaborativo, normalmente. O sea, la academia, entonces uno debería poder trabajar en construir este ecosistema independientemente de la fragmentación geopolítica o no. Bueno, ese es un buen debate para tener, ¿no? Se puede trabajar en construir ecosistemas como vos hemos interactuado muchas veces con universidades americanas, productores de otra parte del mundo, nos han ayudado a traer disertantes de primerísimo nivel, como Jack Bobo, Ratan Lal y muchos otros a los congresos, donde damos cuenta que los desafíos que tenemos son los mismos y como la fuente de aprendizaje es la más importante, es el ensayo y error. Si empezamos a aprender todo del error del otro más rápido, hemisferio norte, hemisferio sur, en contraestación, podemos aprender más rápido cómo transformar esta agricultura. Yo creo que es fundamental, a pesar de la fragmentación de la geopolítica, ver cómo podemos construir este ecosistema. La narrativa, por supuesto que uno quiere alimentos de calidad, con acceso a la gente y con estabilidad, ¿no? Pero en agronomía nosotros sabemos que queremos cosechar mucho, pero para cosechar mucho tengo que empezar por ver cuál es mi radiación incidente, cómo intercepto la radiación, cómo transformo la radiación en biomasa, cómo después el índice de cosecha hace que vaya a el órgano que quiero cosechar. Conozco el proceso, no estoy tan seguro que conozcamos el proceso de cómo se producen los alimentos, cómo llegan a los mercados, cómo la gente accede a esos alimentos de calidad y qué es la calidad y cómo podemos hacer estable a los cambios políticos y climáticos. Ahora a los cambios climáticos le agrega el político en la oferta de esos alimentos. ¿Cómo estamos a la altura de sostener una demanda creciente de alimentos, fibras y energía, pero con menor impacto ambiental? Eso requiere modelos interactivos 4.0, ¿no? No quiero citar mucho a Presil, pero a Presil cuando empezó, siembra directa, bueno, fabricante sembradora, biotecnología, el productor, el INTA Marco Juárez, resolvimos el problema de la siembra directa. Para resolver estos problemas globales o más complejos, como la bioeconomía, la seguridad alimentaria, las nuevas tecnologías que irrumpen, yo creo que hay que generar modelos interactivos muy complejos,
donde tienen que estar las políticas públicas, tiene que estar el financiamiento, tiene que estar la industria de los alimentos, tienen que estar los productores, por supuesto, la ciencia, el gobierno. ¿Y quién articula esto? Yo creo que ese es el desafío. ¿Quiénes creen ustedes? El ICA, obviamente, que seguramente es uno de ellos, pero ¿quiénes son los nuevos articuladores de estos modelos interactivos tan complejos y tan necesarios, ¿no? Es una pregunta que me hago. ¿Qué rol tiene el ICA ahí y cómo interactúa? Nombraron acá CIGAR, IFI. También a veces, acá lo hemos discutido, a veces atrapado en la FAO, en la narrativa. Bueno, ¿a qué agricultor le hablamos? ¿Al tecnológico, moderno, al de subsistencia? Seguramente a los dos, pues los problemas son distintos. La ayuda a la agricultura de subsistencia, obviamente que es necesaria, pero nadie va a querer entrar en las nuevas generaciones a actividades que dependen de la ayuda de otro para subsistir. Entonces tenemos que también ver cómo transformamos a ese agricultor de subsistencia. Seguramente vos lo mencionaste, hace falta nuevos liderazgos, eso estoy totalmente de acuerdo. Voy a aprender de los buenos ejemplos. Sí, Brasil es un gran ejemplo, sin duda, eso está muy bien lo que dijiste. Argentina también, en un punto que estas redes dinámicas de contratistas, asesores, productores, jóvenes, todavía arrimándose al fogón del agro, te aseguro que es Brasil, Paraguay, Uruguay, únicas en el mundo, ¿no? Uno va a una agricultura como la americana, el productor es un productor de avanzada edad, donde sus hijos no están tan interesados en meterse en lo que él hace, donde está en su campo aplicando la receta que le da la universidad, es una actividad súper productiva y eficiente, ¿no? Pero no estoy tan seguro que sea tan atractiva para las generaciones venideras. Entonces Argentina, la región también tiene ese atractivo para comunicar, ¿no? El dinamismo. Y bueno, es un poco lo que había notado de lo que dijiste, nos desafía a pensar en esos nuevos liderazgos, en la nueva agricultura, en estos modelos interactivos más complejos, en qué rol tiene la agricultura en ese otro 74% de emisión de gases, si es posible construir un ecosistema global, al menos conectado a nivel académico, tecnológico de los productores, a pesar de la fragmentación de la política. Bueno, son cosas que me interesaría la visión de todos, la tuya también, Manuel, la tuya, Martín, la de todos, estamos acá, pero dejar planteadas estas cosas para discutir sobre cómo seguir enriqueciendo esta narrativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por una muy buena intervención. Pasaríamos ahora a una sesión de preguntas y respuestas, o mejor dicho, preguntas, diálogo, etcétera, que también trataríamos de darle algún espacio a los que están por Zoom. Yo empezaría con una pregunta para Manuel, que es decir, preguntarle si ya cambió de médico. Bueno, ofrezco la palabra. ¿Lera? Sí, ¿está? ¿Se escucha? Creo que sí, ¿no, chica? No, acá. Bueno, felicitación Manuel, siempre lo digo, todo lo que has hecho. Embajadora. Una institución tan relevante como ICA, que has logrado que el conjunto de los países de las Américas puedan llevar a esos foros una narrativa, ¿cierto? Y eso me parece que es muy importante y hay que destacarlo. Y bueno, en cada oración me parece que hay que recordarla. La narrativa del siglo XX en Argentina generó la excusa para múltiples políticas que fueron en contra del crecimiento del agro, ¿cierto? Y a pesar de todas las ventajas que tiene, todas esas ventajas se desarrollaron en un ambiente más bien defensivo frente a estas cuestiones, ¿cierto? Impositivas, políticas, cerrarse al mundo, bueno, todas estas cuestiones. Hoy estamos frente a una oportunidad que me parece que debería transformar esa defensiva en una potente ofensiva para poder extraer todas estas ventajas que vos bien describiste y que tienen mucho que ver con el desarrollo regional. Estamos hablando de Argentina exporta la mitad que cada uruguayo, cada un tercio que cada chileno. Si nosotros nos vamos a hacer los uruguayos,
No podemos duplicar con la misma matriz productiva que tenemos hoy. Entonces ahí aparece la necesidad justamente de cambiar productos, energía y minerales va para otro lado, se involucra menos del 5% de la población y casi nada del territorio a desarrollar. Otras actividades como la bioeconomía me parece que generan oportunidades que merecen generar estrategias, dejar de exportar el 70% de maíz como grano y además todo con 60% menos de huella de carbono cada una de esas unidades, ¿no? ¿Cómo ves esta necesidad de la ofensiva? Algo dijiste, bueno, no sé si queda algo en el tintero. Vamos a recoger 2 o 3 comentarios y después le damos a ¿Me permites, Martín, aquí? la embajadora. Muchas gracias. Realmente los felicito por las intervenciones, realmente excelentes, y la idea de abordar la adaptación de las narrativas al siglo XXI me parece esencial y es casi la primera vez que lo escucho en un sector de la economía ese explícito objetivo. Pero además tenía una pregunta para todos ustedes, y es, ¿cuál es, según evalúan ustedes, la confiabilidad, el valor de nuestras estándares y certificaciones sanitarias de calidad y de impacto ambiental? Y le preguntaría también a Otero, ¿cuál es el valor de nuestras estándares y certificaciones en comparación, por ejemplo, con las de Chile, Costa Rica, México, Brasil? Muchas gracias. Marilita. Sí, muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias gracias. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias al comité por organizar este encuentro. Me tocó trabajar bastante cerca del ICA y también me tocó la posibilidad de trabajar intensamente en la cumbre de sistemas alimentarios. Yo creo que allí, o sea, eso fue en el ámbito de Naciones Unidas, en el año 2021. Creo que allí se empieza a tratar de armar una narrativa, porque ya no se hablaba de seguridad alimentaria, lo habíamos hecho muchos años anteriormente en la FAO, sino se hablaba de los sistemas alimentarios. Y hubo unas discusiones muy activas, el ICA fue muy activo en ello. Y por supuesto hubo unas conclusiones. A mí me gustaría saber, Manuel, si esas conclusiones, si esa declaración, luego fue tomada por el ICA o tiene conocimiento de otras instituciones que hayan tomado. Porque parece, Argentina, además de ser un gran importador, productor de materias primas y un gran hacedor en el ámbito de la agricultura. Recuerdo cuando estaba en Nigeria que se asombraban cuando hablábamos de por lo menos 60 modelos de cosechadoras en aquel momento, probablemente hoy son más. Y se asombraban, les llamaba mucho la atención, les parecía algo realmente importante. Digo, ¿cómo la Argentina no está siempre volviendo a empezar? Yo creo que la Argentina camina, y la agricultura, la producción de agroalimentos, camina y ha hecho un desarrollo enorme. Me parece que en ese desarrollo enorme el Estado ha tenido que ver, incluso tiene que ver, cuando los alimentos no llegan a quien más los necesita. Entonces, me gustaría saber, la primera pregunta, ¿cómo estos resultados que tiene el ICA o Naciones Unidas se reflejan luego en el transcurrir de otras naciones o se toman como base? A mí me parece que esto realmente creo que es muy importante. Cuestión de que
Argentina y otros países de la región no estén siempre empezando, ¿no? Quizás esa puede ser la gran diferencia con Brasil, que quizás nos está siempre comenzando, ¿no? Y una cuestión que dijo Marcelo, ¿no? Que creo que también es interesante. ¿Cómo es el imaginario, ¿no? Es decir, cuando uno ve y se impacta por las imágenes de UNICEF, en general los chicos que aparecen muertos de hambre o con muchas carencias alimentarias son población africana, ¿no? Y creo que es interesante fijarse que ahora, en los últimos años, también UNICEF ha cambiado y las caritas ya no son únicamente africanas, son caritas asiáticas y muchas son caritas latinoamericanas. Creo que también esos idearios que van cambiando hay que recogerlos porque es una base para no sentirse tan insatisfecho de un trabajo que cada uno en el ámbito al que le toca trata de hacerlo de la mejor manera posible. Gracias. Antes de dar la contestación y para que se entiendan las preguntas, la embajadora Eliana de Giovanni fue representante argentina en la FAO y María del Carmen Scuef fue embajadora también en la FAO y más recientemente en Naciones Unidas. Así que obviamente las dos siguieron estos procesos bastante de cerca. Bueno, Creo que Hernando... pero te doy a vos para contestar y después hacemos una segunda ronda. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Por favor, ayúdenme a responder la pregunta porque son realmente complicadas. La primera de Fernando me parece que el planteo central es cómo pasar de la defensiva a la ofensiva. Y me parece que eso pasa por ponernos de acuerdo en los elementos de una nueva narrativa. Que no, me parece que no sería tan difícil, entendiendo que sería como un proceso, como un documento vivo. Pues ya que estamos en la cercanía del Mundial de Fútbol, tenemos que salir a la cancha. Ir a la cancha significa plantear a todos los estratos de la sociedad, porque acá tenemos un problema, porque los consumidores cuando van a los supermercados cada vez leen con más atención las etiquetas de los alimentos, pero pocos de ellos establecen conexión con este sistema y piensan que hay un productor que hacia el territorio donde está, y me parece que ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande para vincular el productor con el consumidor, entendiendo que son cadenas que son traccionadas desde el consumidor. Y a través de las redes tenemos que estar lo más cerca posible de ellos, porque insisto que hoy hay un vacío que mezcla de indiferencia y algunas sospechas de que las cosas no se hacen del todo bien en la agricultura. Entonces, Fernando, ponernos de acuerdo, establecer estrategias de comunicación muy efectivas. Cuando digo ponernos de acuerdo, no solamente en los ámbitos de ONG, de academia, de los sectores productores, y también en los foros internacionales. Es una tarea realmente gigantesca. Más de una vez con este tema de la vieja narrativa, yo me he preguntado, ¿quién gana con esto? Porque alguien ganó con esto. ¿Quién ganó con esto? Más allá de la ideologización del tema, hay sectores protegidos que estaban recibiendo recursos. Todo el peso de lo urbano es realmente muy fuerte y dado que los votos están en los sectores urbanos, lo rural quedó un poco más aislado. Pero insisto con el concepto y adhiero a lo que vos decís, hay que pasar de la defensiva a la ofensiva, sabiendo que ganar ese mundial del fútbol agropecuario es realmente muy difícil. La segunda pregunta estaba más vinculada con los estándares, con los certificados. Acá yo pediría que me ayuden.
veo que se han tomado buenas decisiones en Mercosur, pero todavía creo, Marcelo, que no hay unificación de estándares en temas ambientales. Y ahí hay mucho de declamación y poco de voluntad política para ponernos de acuerdo. ¿Qué haría falta? Yo devuelvo la pregunta y me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema para buscar, por lo menos a nivel del Mercosur, tener un mínimo de estándares y certificación. Veo que el Foro de Ministros del CAS lo mantiene como un tema fundamental, le han pedido al Prosisur avanzar en esto, pero todavía no hay humo blanco y creo que sería una carta de presentación muy buena para nuestra región tener estos estándares. Con respecto a lo que dijo la embajadora, adhiero plenamente. Yo estaba en Roma en el 2021 cuando se hizo la gran cumbre de los sistemas agroalimentarios, convocado el secretario Antonio Guterres. El ICA hizo, de manera respetuosa, lo digo, una contracumbre y todos los ministros de Latinoamérica adhirieron a una declaración formulada por el ICA para que el tema no quedara tan ideologizado. Eso nosotros lo hemos tratado de traducir en agendas de cooperación técnica, sabiendo que son llamitas que tienden a veces a apagarse y que es necesario una militancia permanente para que estas declaraciones no queden en esos documentos, pero es realmente difícil. Creo que estamos muy cerca, ya se han hecho por parte de la FAO algunos relevamientos o inventarios de cuánto se ha avanzado en este enfoque de los sistemas agroalimentarios. Los compromisos no han sido realmente muy grandes, pero me parece que es algo en el cual hay que seguir insistiendo y me parece que el ICA, como una institución de ámbito regional que se proyecta al mundo, puede ser una institución clave por su sistema de vasos comunicantes. Bueno, Martín, me quedo por acá. ¿Vos querés decir algún comentario de la embajadora? No, que sea, ¿no? O sea, es muy potente lo que mostramos en imágenes y construye una mirada y es interesante lo que comentabas de la desnutrición infantil, porque simplemente se ve como un problema de otro, interpreto que eso fue lo que dijiste, y si ponemos otras caras ahí, seguramente nos sintamos más cercanos. Y no es que no en algún lugar de África esto pasa, acá no pasa nada, está bien eso. Habla lo mismo, yo decía lo mismo, ¿no? O sea, no para mal la potencia que tiene la imagen que uno decide mostrar en algún tema. En eso coincido. Y lo único que agrego es que también lo discutíamos ayer bastante en el vídeo, un sistema interesante que era Unconference, que es como, bueno, no es una conferencia, sino que nos pusieron a trabajar a todos para abordar conclusiones según los temas. Yo creo que también es interesante saber por qué se llega a esa desnutrición, ¿no? O sea, entender el camino, ¿no? El problema está debe ser regional, ¿no? O sea, cada región debe tener su respuesta. Está en la producción, está en el acceso a los alimentos, está y entender, como el mismo ejemplo que yo hice, de cómo llegamos a la cosecha y todo lo que es un esquema simple, y entender cómo se llega a cosechar, no cosechar, o cosechar poco, cosechar mucho, entender qué pasa ahí, ¿no? Para poder abordar soluciones, la dinámica de estos vasos. Yo, Manuel, lo que sí te diría, te agrego una pregunta que te hice ahí en el medio de todo lo que dije, de los nuevos liderazgos, ¿cómo lo ves? ¿Quién puede liderar el ICA? Pero ¿quién puede liderar esta complejidad de ecosistema que estamos atravesando hoy, ¿no? Yo le dije, perdón, un segundito, financiamiento, ciencia, política pública, bueno, cooperación público-privada, el productor como centro, vos lo dijiste, también eso es importante. ¿Quién te parece que puede tener una mirada? Y ICA tiene, yo hago memoria y ustedes tienen relación con la industria de los alimentos fuertemente, con los frigoríficos, con las grandes industrias de los alimentos, que también son actores que nos conectan con el consumidor.
¿quién puede articular o armar ese proceso colaborativo? No digo dar de aquí para allá, porque eso tiene que ser resultante de toda esa charla, pero ¿quién puede gestionar ese espacio colaborativo? Me parece que, ¿quién puede asumir esos nuevos liderazgos? Vos lo dijiste por ahí, me parece un tema interesante para escucharte, ¿no? Que tenemos mucha audiencia. Queda para después. Marcelo. Queda para mí. Perdón. Marcelo o Hernando primero y después Marcelo. Aquí estoy. Aprovecho la vecindad. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio y por el honor de estar aquí en esta mesa, colocando un poco de la visión desde Guita y de un extranjero. Soy colombiano, que estoy como Manuel, feliz de estar en Buenos Aires. Como decía Fernando, me vine a jubilar y es como estoy de vacaciones permanente en Buenos Aires. Entonces, bueno, eso de introducción. Voy a hacer comentarios como en tres bloques. Primero, que hay que reconocer que la vieja narrativa tiene razones que se mantienen. Y creo que para construir la nueva hay que pensar también en... Y hay dos asuntos que a mí cada vez me parecen más complicados de manejar. Ese primero que tú dices, el acelerada urbanización, pero yo lo pondría en cómo se ha perdido de importancia y sobre todo de importancia política lo rural. Es increíble. Ayer escuché una presentación en que habla de que el 18% de la población en América Latina está en la zona rural. Hace 50 o 60 años era más del 50%. Entonces, claro que políticamente eso cambia totalmente. Y segundo, algo que mencionaste sobre el tema de que no es suficientemente distribuida la actividad. Creo que tiene con algo que dijo Fernando. Creo que hace falta trabajar mucho en los temas que en algún momento en Argentina fueron importantes, que es agregación de valor en origen. La agricultura no puede ser solo la agricultura en el tema de los territorios y tiene una fortaleza y tiene una realidad grande. Ahí yo creo que hace falta mucha gestión de conocimiento para alimentar la nueva narrativa. Porque creo que si uno se pone a mirar en Argentina, pero en otros, aquí hace falta. En otros países más de Centroamérica, del área andina, hay mucha relación con el territorio. Las zonas cafeteras, las zonas cacoteras son zonas que dan un orgullo en el territorio, que son territorios donde está mucho más construida la democracia, la paz, porque existe ahí los jóvenes no les da vergüenza, hacen parte del asunto. Bueno, ese era como un primer punto frente a lo que viene siendo la narrativa. Lo segundo es que para la nueva narrativa creo que hay que mirar el vaso medio lleno, definitivamente, porque si seguimos pensando en todos los problemas que hay, nos quedamos ahí. Pero podemos hacerlo a partir de todo lo importante que hay. Y mucho tiene que ver con, voy a aprovechar lo de Marcelo frente al pequeño productor y al productor curtido y al viejo. No, pero hay casos de pequeños empresarios exportadores, cooperativas de pequeños productores agroexportadores, no en el caso necesariamente de Argentina, aunque también en Argentina, en miel de abeja, no sé, hay una cantidad de cosas y hay jóvenes metidos detrás de eso y hay gente manejando el teléfono celular y haciendo movilización de dinero por los medios digitales. Todo eso son hoy los jóvenes campesinos y los campesinos empresarios, que no necesariamente es ese que está pegadito a la feria. No. Y hay ahí el tema. Y de ahí en adelante uno puede mirar. La otra cosa es que falta, y ahí con los europeos que también mencionó, es asociar esto con cosas que están metidas, que es cuidado del agua. Cuidado, no como falta, sino como ejemplos de cuidados de cuencas, de mejora de temas ambientales, de asociación con turismo rural, de observación de pájaros, una cantidad de cosas que creo que hace, esos son elementos fundamentales para ayornar
esa nueva narrativa. Y el tercero tiene que ver también un poco con lo que la embajadora Marcelo también, Fernando, bueno, ese, no es el sistema agroalimentario, todo ese ecosistema. ¿Dónde ubicamos a la agricultura? ¿Y dónde nos ubicamos los que queremos generar la nueva narrativa? Porque creo que uno de los grandes problemas es, cuando uno piensa en políticas públicas, es el Ministerio de Agricultura. No, creo que hay que, y hoy el mundo del sistema agroalimentario no es el Ministerio de Agricultura, no, es una parte, pero los ministerios de telecomunicaciones, esto aquí me parece increíble estar pensando alrededor de las relaciones internacionales, de los ministerios de economía, financiamiento, no son los bancos de desarrollo ni los bancos agrarios, son los inversionistas de impacto, inversionistas privados que están interesados y cada vez hay metidos más, un poco influenciados por los fondos verdes, pero si uno se pone a mirar, hoy hay muchos ejemplos relacionados con ese tema. Y finalizo en eso donde uno se ubica es a través de quién hacemos la narrativa. Porque entonces, ¿no? ¿Dónde se construyen las narrativas? ¿Dónde están los influencers? ¿Dónde están los que generan esos cambios? ¿Dónde transmitimos mensajes de 10, 15 segundos? No pensar en una narrativa, sino a través de quién se pega hoy la imagen. Gracias. Marcelo. Bueno, gracias Manuel. En realidad, en primer lugar, felicitaciones por la presentación. Yo coincido en el 110% de lo que ha dicho, con lo cual, dos comentarios. Siguiendo lo que él mencionaba recién, a lo mejor en la narrativa habría que agregar un poco de la importancia del desarrollo territorial, que vos no lo mencionás y a mí me parece que es un tema clave, porque este es el único sector que tiene, además de todos los atributos que dijiste, el de que genera como ningún otro el desarrollo territorial. Pero mi pregunta iba más, o mi comentario iba más por el otro lado. Yo creo que tanto en Argentina como a nivel global, resulta que hay una demanda enorme de alimentos, de bioenergías y demás. Acá hay una demanda enorme de desarrollo a partir del agro y sin embargo no hemos logrado posicionar al sector agropecuario. En Argentina, como vos bien lo definiste, creo que el primer trabajo después de crear esta nueva narrativa con un enfoque mucho más propositivo que defensivo, y yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar, y lo tenemos que trabajar a nivel de Argentina y a nivel global de la región como solución. El tema es cómo pasamos de esa narrativa a que la sociedad, primero la Argentina y los políticos de la Argentina, puedan cambiar esta película que tienen incorporada. Yo creo que es una debilidad muy grande del sector agropecuario de no haber tenido esa capacidad, entre los cuales me incluyo, y lo mismo nos pasa a nivel global. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que plantearnos una estrategia ofensiva, pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Porque a partir de la narrativa necesitamos el posicionamiento y la aceptación en la política argentina y en el mundo de que somos realmente la solución. Ninguna de las dos cosas están. Para eso se necesitan recursos. Y yo creo que una de las debilidades muy grandes que tiene la Argentina es que el sector agropecuario es un sector de entidades pobres. Y entonces, ¿cómo tratamos de buscar cambiar la imagen que hay en Argentina para volar alto? Sí, primero, Fernando, adhiero a todo lo que dijo y reforzaría el concepto de la agregación de valor en origen. Necesitamos, a partir de la bioeconomía, la economía circular y todo el desarrollo local que conlleva,
darle más dinamismo a los territorios rurales y no estar simplemente esperando que por un efecto derrame haya más vida en los pequeños pueblos, en las ciudades intermedias. Adhiero totalmente. No mencioné el tema del agua, pero es un tema decisivo para nuestro futuro. Así que agregación, valor en origen. Y lo que dice Marcelo es cierto, acá no hay que defenderse, hay que ser audaz, hay que ser moderno, y evidentemente las instituciones no cuentan con recursos, porque acá hay que hacer un esfuerzo por salir a los foros internacionales y defender con inteligencia, insisto el concepto, con audacia, y bueno, eso va a requerir tiempo, pero si nos ponemos de acuerdo con el decálogo de los insumos para la nueva narrativa, habremos dado un paso realmente importante, y desde ya, Martín, cuenten conmigo en todo lo que los pueda ayudar. Creo que están ahí dos preguntas más. Ya estamos llegando al final. Vamos a hacer una última ronda de preguntas. Acá hay una pregunta, me doy la palabra, pero no sé si alguna de la gente que está conectada por Zoom quisiera hacer alguna pregunta. Lo veo a Pedro Villagra, al embajador. No sé si quiere hacer alguna pregunta, pero comienzo por acá. Hola, mi nombre es Gabriel Taguada. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel Taguada. El tema de las narrativas me parece muy importante desarrollarlo, pero hay que tener en cuenta que la narrativa es a la vez doméstica e internacional. Ese es un primer punto que hay que tener en cuenta. Y para la agricultura hay dos acuerdos que evidentemente traen algunos desafíos, como el Acuerdo de París y la OMC. Ahora, esa narrativa que hay que desarrollar, habría que hacerla de manera tal que tome en cuenta una posible reconfiguración de todo el sistema internacional. Porque así como están, con Estados Unidos afuera del Acuerdo de París y Estados Unidos mentalmente afuera de la OMC, esto no se sostiene mucho tiempo. En algún momento, quizás luego de la presidencia de Trump, va a haber algo importante, va a haber que hacer algo con la OMC y el Acuerdo de París para que Estados Unidos vuelva. Entonces, ahí es importante tener esa narrativa. Y quiero retomar, por lo que están presentes y quizás no recuerden, la narrativa contra las subvenciones, el proteccionismo a la OMC. Empezó en 1982 con las primeras reuniones que hubo, y luego con la reunión de Montevideo en julio de 1986, que terminó con el grupo Cairns, y luego fue toda la ronda de Uruguay. Lleva tiempo instalar la narrativa. Gracias. Sebastián Fogg. Sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Fogg. Agradezco la invitación a las autoridades del CARI. Vengo en representación del Senado de la Nación, de las autoridades, de la Dirección General de Relaciones Parlamentarias y la Dirección General de Relaciones Institucionales. Como director de Enlace Provincia, estamos trabajando en un plan nacional hidráulico, agroindustrial, energético y territorial, liderado por quien está participando, y también tengo el honor de representar al ingeniero Aníbal Colombo, está participando vía Zoom. Este proyecto denominado Cero Agua Dulce al Mar, por el ingeniero Colombo, no es otra cosa que el plan redactado por Florentino Ameghino hace más de 100 años, y consiste actualmente en triplicar la frontera, o sea, las zonas productivas
Hoy contamos con 55 millones de hectáreas productivas en Argentina y tendríamos la posibilidad, por medio de este proyecto, de triplicarlo, sumando 50 millones de NOA y 50 en Patagonia. Para esto me tomo el atrevimiento de mencionar, citar los países que ya han trabajado sobre el plan hídrico, y creo que eso nos va a dejar varias preguntas que van en sintonía con las excelentes disertaciones del señor Torres, el Lutero, y están en esa línea. Arranco, son 10 países a modo de ejemplo, pero también está Alemania, que han trabajado. Países Bajos, 1992, trabajó en su plan de desarrollo hídrico. 1992, el cierre suituar, tierras ganadas al mar. Estados Unidos, 1936, represa de Hoover, integración del oeste. Israel, 1964, agricultura en zonas desérticas. India, 1966, irrigación de Puyán y Harar, la famosa Revolución Verde. Brasil, que ustedes lo citaron, hicieron esto en 1975, el programa de riego y desarrollo agrícola del Cerrado. Egipto, España, Australia, México. Es decir, cuando nosotros analizamos, vemos que el resto de los países del primer mundo han trabajado en la expansión de la frontera agropecuaria hace 50, 70 años. Entonces, desde el Senado identificamos que hay algún impedimento como argentinos que no nos podemos poner de acuerdo para poder concretar lo que nuestros vecinos han hecho. Estamos hablando de triplicar las exportaciones agroindustriales. Con eso terminaríamos con la desnutrición, que muy bien cita el doctor Albino y conoce muy bien de qué se trata. Terminaríamos con el desempleo en nuestro país. Sería necesario, como dice el ingeniero Aníbal Colombo, importar mano de obra a Ucrania, de Sudáfrica, pues no vamos a dar abasto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros vecinos hace 30, 50 años hicieron lo que nosotros aún no somos capaces de ponernos de acuerdo y llevar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al embajador Miranda. Pedro. Sí, bueno, ya yo solamente por tu invitación, muy brevemente, para darle la bienvenida aquí a tenerte a vos, Manuel, en el CARI es una gran cosa. Vos has hecho una tarea extraordinaria en el ICA y ahora la vas a hacer acá. Yo simplemente quiero decir que en esta reunión yo vengo más que nada a aprender, pero hay una cuestión que también es muy importante y es seguir subrayando que la agricultura, es decir, el sector agropecuario de la Argentina es uno de los más dinámicos del país. Y efectivamente hay una ignorancia de cómo está funcionando. Cuando uno se va y ve las maquinarias con que se está trabajando hoy en día, es como subirse camina un avión. Entonces, y eso, por supuesto, también hace que la demanda de mano de obra como tal disminuye, por supuesto, porque la tecnificación y las características de la nueva agricultura argentina es muy distinto de lo que era antes y hay mucha gente que no lo conoce, incluso en nuestro propio país. Gracias y bienvenido, Manuel. Bueno, gracias, Pedro. Un último... Okay. Última pregunta y luego cierra Manuel. Sí, gracias por todas las presentaciones, la verdad que no discrepo con ninguna. Ahora solamente quiero agregar un par de elementos que me parece que podrían sumar. Uno primero, respecto a la narrativa. La narrativa obviamente tiene que estar respaldada, como bien se dijo, por certificaciones, trazabilidades, etcétera, en el mundo de hoy. Quiero mencionar, sin embargo, que en el mundo el comercio de alimentos está muy trabado, muy trabado. Yo vengo del sector de la cadena de ganados y carnes y en lugar de mejorar, se ha ido trabando. Cada vez se habla más de cuotas, cada vez, como no es muy paquete hablar de aranceles, que reflejan medidas, se empiezan
a desarrollar las trabas arancelarias de todo tipo. Esto hay que asumirlo y hay que de alguna manera salir a plantear esta situación. Lo segundo, con respecto a la narrativa, hay un frente interno que cubrir. Algo ya se mencionó, el mundo de la política tiene que saber de estos temas, sabe de lo poco, o son pocos los que saben del tema, y entonces no es un tema así central y de fondo en el mundo de la política. Sí se ha usado al sector para generar impuestos distorsivos de todo tipo, para financiar otras cuestiones. Y esa es plata que no vuelve al lugar de origen, es plata que se queda en la administración general, no vuelve a los lugares de origen. Tiene mucho más, yo diría, nombre, circulación, la vaca muerta que la vaca viva. Vaca muerta se vende bien todo lo que tiene que ver con vaca muerta. No lo, digamos, destaco que es un avance importante, pero todo lo de la vaca viva para atrás. Nuestro stock ganadero hoy es 20% más bajo que el que teníamos hace 40 años. Ninguno de nuestros competidores ha tenido esa performance tan pobre. Nos estamos perdiendo un momento espectacular para las carnes. En el mundo hay un boom de ganados y carnes, que Argentina no lo está pudiendo aprovechar como debería. Entonces, narrativa hacia adentro y narrativa hacia afuera. Y un último punto es el tema de las negociaciones internacionales. Algunos países del mundo que parecen nuestros aliados naturales, básicamente europeos, son los que más nos han torpedeado en, digamos, todo lo que es comercio de alimentos. Tengo que decir un nombre, tengo que decir que Francia, que Polonia, que varios países de la Unión Europea han liderado, entre otras cosas, las trabas al Acuerdo Unión Europea-Mercosur. 25 años negociándose para mejorar un poco algunas cosas. Entonces, termino, narrativa hacia adentro, narrativa hacia afuera y negociaciones internacionales. Gracias. Gracias. Bueno, Manuel. Sí, muy breve, enfatizando estas dos dimensiones de la narrativa, y tenemos que tener una fuerte cohesión interna, como hacen los brasileños, para poder después estar en los foros internacionales. Comparto la preocupación sobre la debilidad de la OMC, y esto es un tema serio, y también con la crisis del Acuerdo de París, del no cumplimiento. Son temas que ojalá puedan ser revertidos. Me entusiasma lo del Plan Nacional Hídrico. No sé si yo podría llegar a ver triplicar la producción, pero me parece que el tema del agua es un tema central, donde muchos de los países de la región, la gran mayoría, le ha dado la espalda al tema, y es hora de despertarnos también ahí. Reitero que estoy totalmente a disposición, Martina, para seguir colaborando. Les agradezco mucho y bueno, cuenten conmigo, me considero un soldado de la causa en este tema de la transformación de la agricultura argentina y su proyección a nivel regional e internacional. Un general. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Y acá está. Muchas gracias. ¿Querés que avance con algo? Vamos y vamos. Vamos que vamos.